Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, los que difunden, los que colaboran con TLB1, va verdaderamente todo nuestro agradecimiento después de estos 10 años de trabajo ininterrumpido. Así que gracias a todos ustedes, los saludos, los videos que han enviado, los escritos, todo nuestro agradecimiento, de verdad. Quiere decir que estamos haciendo una buena labor, ¿no? Y también la reacción de muchos enemigos, que obviamente, como dice el famoso adagio, ladra Sancho, ¿no? Señal que cabalgamos. Así que bueno, seguimos cabalgando en el camino del bien, la verdad y la belleza. Bueno, ustedes saben que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Y debajo de este programa, las redes sociales en las cuales nos comunicamos a diario. Entonces, como siempre lo hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos ayude, nos guíe, ¿no? Nos ilumine, nos acompañe en este camino tan difícil, pero que toda Hispanoamérica, nuestro país y el mundo, requiere de su auxilio para salir de esta coyuntura tan terrible, tan demoníaca que vivimos hoy en día. El programa de hoy, vamos a tocar varios temas muy interesantes, podrá ser lo que se llama un popurrí, pero del popurrí tiene el sentido en lo básico, que es cómo podemos ayudar a pensar, ¿no? ¿Cómo se puede pensar? Adrián Salvucci en el programa Segunda República decía que nosotros teníamos que pensar con nuestro cerebro propio y no con el ajeno. Pero en realidad nosotros estamos viendo que estamos siendo bombardeados de muchos lados. Primero el pensamiento único, por supuesto, estamos hablando también la falta de educación en general, esta psicología nueva que se ha utilizado, la falta de lectura, ¿no es cierto?, la disconformidad en el ámbito familiar, la falta de relación padre-hijos, por lo menos en la formación, en la educación sobre los chicos, ¿no es cierto?, el tema que tiene que ver con también las ideologías, cómo van interviniendo, ¿no es cierto?, en la política educativa y particularmente también en las leyes, cómo, ¿no es cierto?, las leyes, sabemos que los jueces son nombrados en general por el poder político y generalmente no, en nuestro país ocurre con mayor frecuencia que son amigos o adictos al poder, ¿no es cierto?, al poder de turno. También eso es lo que discrepa, ¿no? Rompe un poco también el sentido de justicia en la Argentina. Podemos hablar del New Age, ¿no? Estas sectas que acaba de descubrir, si se acuerdan recientemente en la escuela, por ejemplo, de yoga, ¿no es cierto? Juan Berkovich, que integraba esta secta que utilizaba para todo tipo de acciones demoníacas, ¿no? Estafas, etcétera. Después la censura, el progresismo, ¿no? Dictadura del relativismo, el transhumanismo, el pensamiento único, como siempre decimos, y por supuesto el narcisismo, el endoísmo, ¿no?, de la gente, cómo tratan de involucrarla. Y arrastrar a la gente a salir del mundo real, de conversar, ¿no es cierto?, de tener relaciones, de leer, hacia un mundo virtual, ¿no es cierto?, dependiente de las plataformas digitales, que es el caso de los chicos, lo que va transformando generalmente a una zombificación, ¿no? Y por supuesto todo tipo de influencia de ideología de género en toda esta aberración que estamos viviendo hoy en día, que parece una cosa escabrosa. Bueno, vamos a tocar este tema con un invitado que ya lo hemos tenido, para mí es un gusto volver a presentarlo, que es psicólogo clínico, psicoanalista, 30 años de trabajo en hospitales, psicoprofilaxis quirúrgico, profesor de la Universidad de Buenos Aires, en psicosemiología y psiquiatría, 37 años de docencia y maestro en enseñanza práctica y especialmente autopsias psicológicas. Para mí es un gusto presentarlo al doctor licenciado. ¿Licenciado? Sí, sí. Bueno, habíamos dicho doctor en algún momento, Marcelo Vázquez. Gracias, Marcelo, por estar aquí. Muchas gracias. Me dicen doctor porque tengo barba, entonces parece que... Bueno, cuando uno entra en tribunales y está bien vestido, le dicen doctor. Siempre. Sí. No será algunos casos, ¿no? Cuando uno entra casual, como dicen. Es un drama esto, pero hay, ¿no?, este nuevo orden mundial, la agenda, todo lo que ya entendemos que viene, New Age, todo esto que viene a pensamiento único, que viene al galope y cada vez más acelerado, y cada vez la gente tiene menos inclinación a pensar, ¿no?
Vos habías hablado en la vez pasada que las imágenes, ¿no es cierto? Las imágenes era una forma de distraer la atención, y entonces la gente deja la lectura y se va entreteniendo con los TikTok, que son esos sí, no clips, solo con eso, con otras cosas. con también. tantos. Sí, sí. Cortitos, y que va entreteniendo uno y otro, y lo va enganchando horas. Y la gente no sale de ahí. Pero bueno, el tema fundamental es cómo podemos hacer a la gente que piense, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los chicos, especialmente sobre todo a a los los adolescentes, chicos? porque es una cuestión formativa. Ah. Yo la vez pasada no alcancé a transmitir la preocupación inmensa sobre este tema, que es el tema de enseñar a pensar. Porque estamos hablando de que el predominio de la imagen sobre lo simbólico, que es un poco lo que traté la vez pasada, lo que produce son alteraciones en los procesos lógicos normales del individuo. Entonces, es como hablábamos de los algoritmos que se utilizan en las en los gigantes informáticos para, sobre todo para niveles de censura. Yo decía que era una serie de pasos y que llegaban a un conector lógico. Por ejemplo, si el contenido dice ciertas palabras, no pasa. Y si dice ciertas, pasa. Todo está filtrado, todo el tiempo. Pero a nivel humano... Eso pasa en las plataformas digitales. Todo el tiempo. Solo todo el tiempo. Pero ¿pasa en la vida cotidiana? Es decir... El razonamiento se maneja por algoritmos. Lo que pasa es que uno no los nombra así. Quiero decir, el algoritmo es una serie de pasos lógicos. Vamos a tomar un colectivo. Tener que ir hasta la parada, averiguar dónde está la parada, parar el colectivo, sacar la sube. Es una serie de pasos. Es así. Pero el punto es dado los estragos que está produciendo esta era de la imagen sobre la psique tanto de niños, adolescentes y adultos también, porque hay personas que se han transformado en fanáticos, fenómeno que antes no se veía. En la época de cierto presidente con patillas que hemos tenido, uno decía, ¿vos a quién votaste? Y yo al turco. Y, no, yo no, ese no lo voto. Y seguían como si nada, no pasaba nada, incluso aunque dijeran, no, lo voté para comprarme la heladera y ta. Pero ahora no, ahora es una cosa que prácticamente sacan el facón y el poncho y ¿viste? O sea, ¿qué está pasando, no? O sea, bueno, eso es fanatismo, no sé qué es lo que está pasando, es como si no pudieran pensar. Todo lo que lo estábamos diciendo recién en joda, ¿no? Fulana de tal, y Macri, no, pero hablemos de, no, y Macri, o sea, no podés salir de esa dicotomía, ¿no? O sea, pero ¿qué está pasando? Bueno, los medios de comunicación tienen todo que ver con esto, pero esto es un proceso como la gota que horada la piedra, ¿no? Se viene trabajando desde la niñez. Una cosa que quería decir que me parece importante es cualquier estudiante de psicología, si ha cursado una materia que se llama psicología evolutiva y psicopedagogía también, sabrá que básicamente hay una etapa que se denomina latencia. Yo la vez pasada la encontré en Wikipedia del sistema, sin embargo está, cualquiera que lo puede consultar. ¿Qué es lo que está latente en la latencia? La escuela primaria no se puso de casualidad de 6 a 12 años, es porque justamente es el periodo de latencia. El periodo de latencia, lo que está latente es la sexualidad. Los niños tienen sexualidad, pero no hay que tocarla, no hay que exacerbarla. Tenemos un mundo donde se está tratando de sexualizar a la niñez y pasar de vender, por ejemplo, la muñecota, el bebote, a pasar a la Barbie, ¿viste? Y después la moda. O sea, nosotros tenemos que cumplir nuestras etapas, o sea, el niño de jardín de infantes tiene que cumplir su etapa, el niño de primaria tiene que cumplir su etapa. Después se complica cuando viene siempre se complicó en la etapa de la pubertad, que es la famosa edad del pavo, que son entre los 3 y 14 años,
que no es ni niño, ni es adolescente, pero está en una transición, y después viene la adolescencia, y después viene la juventud. Pero ¿qué pasa? Algunas cuestiones ideológicas, progresistas, están tratando de introducir contenidos que afectan y en cierto sentido hasta pueden ser traumáticos. Porque ¿qué pasa? Las violaciones, por ejemplo, de menores, ¿por qué son tan graves? Porque producen lo que se llama trauma. El trauma es, nosotros tenemos un aparato psíquico, ¿no? Que es una construcción teórica, pero tenemos un aparato psíquico que se va desarrollando, por eso se dice evolución psicosexual del individuo. Entonces, todo está de acuerdo a su edad. Si vos te adelantás, por eso es tan peligroso el tema de la sexualización de los niños, y tan grave, por ejemplo, a mí no, antes, cuando yo era un niño o joven, decían, ¿vos de quién estás de novio, por ejemplo? Bueno, a mí siempre me pareció una pelotudez eso, pero es esperable. Pero no pasaba de ahí la cosa. Ahora no, ya se le está instruyendo. Los chicos tienen que estudiar matemática, tienen que estudiar geografía, historia, lo de siempre. No, ¿qué tiene que hacer la ideología en la escuela? De género, por ejemplo. En algunos lugares están yendo más a fondo todavía. Hay una anécdota, yo una vez vi una drag queen, ¿no? Leyéndole un libro a dos nenes de color, ¿no? Uno tendría más o menos 10 y otro tenía 8 más o menos. Estaban los dos sentados y este sujeto le dice, ¿te doy miedo? Y mire la inocencia del chico. El chico le dice, sí, así. Y la verdad que sí. Imagínate, te está leyendo un morocho, todo vestido de blanco, con unas plumas así, y las uñas así de largas, te está leyendo un cuento. ¿Qué querés que te diga? O sea, y yo he visto en Mendoza un video donde hace varios años atrás, una maestra jardinera le estaba poniendo collares a los chicos varones, les hacía pintar las uñas y los labios. Con los chicos no, ¿viste? Con los chicos no, ya van a tener tiempo de pervertirse. Y la niñez, yo cuando veo un niño, a mí me gustan mucho los niños, cuando veo la pureza de los nenes, una vez yo estaba en un bar y sale una nena con la abuela, y dice, abuela, ¿jugamos una carrera? La mujer dice, no, no puedo. O sea, la inocencia de los chicos es tan puro, tan puro. Y después, más allá como hablábamos del desarrollo psicosexual de los padres, después viene la sociedad de consumo que te pervierte y toda esta gente que se ha metido, no sé por qué, hay todo un proyecto, ya lo sabemos, que tiene que ver con el nuevo orden mundial. En esto que venías diciendo, ¿no? La perversión de los chicos, ¿no? Porque de alguna manera... Es perverso, psicoanalíticamente perverso, claro. Porque se está sometiendo al chico a un estímulo para el cual su psique no está preparada. Claro. Pero el motivo, entendemos que hay una agenda, la agenda se prioriza la educación de ideología de género, está imponiéndose en todos lados, en las instituciones públicas, en los parámetros importantes, sea las Fuerzas Armadas, la policía, ¿no es cierto?, todos los sectores, y que fue muy rápido, porque llevamos, ¿cuántos? 5 años, 7 años, donde empieza todo esto realmente acá en la Argentina. Capaz que empezó antes, pero bueno, con otras leyes y todo, pero no era tan invasivo sobre la educación, ¿no? Y aparte, hoy la vemos con una normalidad, las maestras, directoras, que ya tienen canas en la cabeza y que han vivido otra etapa, estamos en esta etapa. Sin duda, psicológicamente, si uno influencia a los chicos desde chiquitos, siempre decimos que la homosexualidad es un tema psicológico, ¿no es cierto? No tiene que ver con genes, ni
es prevención psicológica que sufrió en algún momento el chico, sea en el embarazo, sea en el desarrollo del niño. No, es el atravesamiento del Edipo, pero eso no. Bueno, siga con lo... si lo podés explicar a eso, mejor. Sí, ¿cómo no? Más allá de todo eso, vemos que se busca a los niños justamente la inocencia del chico para empezar a plantearle todas estas disyuntivas que en realidad no entiende. Y no hay que tocarlos. Por ejemplo, por supuesto. ¿Por qué se da? Es decir, ¿es una forma de homosexualizar a la juventud, a los niños, psicológicamente es para...? Un proyecto eugenista. Digamos, es más sano eso en todo caso que otras cosas, que los chemtrails, para decir algo que no... Que en Europa, cualquiera que haya viajado va a ver que el cielo está cruzado por líneas que en lugar de desaparecer se dispersan. Entonces, digamos... En esto, ¿por qué lo agarra y qué sensibilidad tiene el chico en relación al proyecto mundialista? El chico no está preparado, el aparato psíquico no está preparado, nunca lo estuvo. Por eso le decía el caso de la violación, un chico es violado, pero no termina de entender qué es lo que le está pasando. Se resignifican las cosas, se resignifican a posteriori, o sea, después entendés, pero va el trauma. El trauma es algo que se repite, es algo que te patina en la cabeza, porque fue inscripto de mala manera. Estoy hablando en el caso extremo. Sí, sí. Los efectos de esto que estamos hablando ahora un chico inocente dice, pero es un hombre, papá, o es un hombre, mamá, ¿cómo? O sea, es una construcción. Eso claro, es una dentro de construcción. su cabeza, ¿no? Ahora, usted me preguntaba cómo es que... a mí no me gusta decir el complejo de Edipo, porque en realidad nosotros lo nombramos las vicisitudes edípicas. Yo siempre hago un diagrama que tiene que ver con tres... hay varias postulaciones de lo que es el atravesamiento del Edipo. Primero quería decir que, si usted se acuerda, en la época de los floppy disk, los discos blanditos, sí. Bueno, uno se compraba una caja de floppy y se acuerda lo que había que hacer antes de usarlo, pues si no, no se podía usar, había que formatearlos. Sí. Una manera de explicar qué es el Edipo, o el atravesamiento del Edipo para el ser humano, es el formateo que nos hace humanos. Tenemos necesariamente que pasar por eso. Eso se produce como la introducción de una ley paterna en un huevo que se armaría entre una célula narcisista, se le dice, entre la madre y el hijo. ¿Por qué tiene que necesariamente intervenir? Para cortar ese vínculo, la prohibición es en ambos sentidos, para la madre y para el hijo, para que ese hijo se recorte de esa pareja y salga al mundo a formar nuevas familias. Es la cadena de la generación. Ahora, ¿qué pasa? Esto nunca está perfecto, no existe el perfecto. Entonces da muchísimas configuraciones posibles. De hecho, puede pasar que la célula, en lugar de armarla la madre, la arme el padre, por ejemplo. Puede pasar, pasa. El atravesamiento de esto nos da tres cosas. Nos da, primero que nada, el establecimiento del aparato psíquico. Vuelvo a repetir que es una construcción teórica para explicar algo que sucede, pero que no está en ningún lugar físico, no está en las neuronas o en, no sé. Ahora las neurociencias están tratando de encontrarlas en las neuronas, tengo que decirlo, pero no la van a encontrar. Lo mismo que cuando siempre de Norteamérica vienen las noticias de encontraron el gen de la humanidad. Esto como le digo, nosotros somos seres hablantes, seres simbólicos, estamos atravesados por la cultura. La cultura no en el sentido de saber o no, sino la cultura en la que vivimos, que es una cultura, el ser humano es social y es parlante, el hablante ser, como decía Lacan. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La introducción, Freud tiene dos tópicas, o sea, hace una primero y otra después. Vamos a trabajar con la primera para que la gente entienda mejor, que es inconsciente, preconsciente y consciente. Después la segunda tópica es yo, super yo y yo.
El tema del inconsciente, no, mejor dejémoslo, el tema ese no. Vamos a... ¿Qué es lo que produce el formateo del ser humano? Lo que produce es, nos da la estructura de personalidad, que para el psicoanálisis hay 3, que es neurosis. La neurosis no es una enfermedad, es una estructura de personalidad. La gente dice, este es un neurótico. Bueno, pero está hablando, digamos, claro, coloquialmente. Sí, sí. Pero la neurosis es una estructura de personalidad que es la que comparte, yo diría, el 90% de la gente. El 10% restante, hay otras 2 posibilidades de estructura. Una es la estructura perversa, no en el sentido moral de la palabra, sino en relación a eso que estábamos hablando antes, el posicionamiento en relación a la castración, porque esa intervención de ley paternal, lo que se llama la castración, todos estamos castrados. Estamos castrados en el sentido que siempre filosóficamente Lacan le puso el nombre, falta en ser, pero es ese vacío existencial para la filosofía, que gracias a eso se vehiculiza el deseo. Si algo no nos falta, no nos movemos, porque está todo... Lacan decía cómo goza una ostra, ¿no? Para ejemplificar. Entonces, yo siempre lo hago, hago el paralelismo con el juego del senku. ¿Lo conocerá usted, el japonés? Si no falta el agujero, no hay movimiento de juego. Si está toda la bolilla, no puede jugar. Bueno, hace falta ese... Y eso es lo que los publicitarios nos ofrecen, el objeto que colmaría ahí. Ese 10%, hay un 5% que es perversión, psicoanalíticamente hablando, y el otro 5% se llama psicosis. La psicosis tiene vulgarmente conocido como locos, no me gusta a mí la palabra esa, pero hay 2 polos ahí. Está la esquizofrenia y está la paranoia. La esquizofrenia escuchan voces en la cabeza, tienen alucinaciones. La paranoia, en cambio, es una cosa persecutoria. Hemos tenido algunos políticos, inclusive grandes líderes de la historia, han sido paranoicos, como Stalin, por ejemplo. Paranoico. Porque, ¿qué caracteriza la paranoia? Es que el delirio. El delirio es una idea irreductible. Entonces, no hay Dios que lo convenza, porque es así. Si yo sé que alguien está conspirando y me va a matar, lo mato yo primero, es lo que hacía Stalin, que veía conspiraciones por todos lados. Digo, para dar un ejemplo histórico, ¿no? Claro. Y ahora un poco uno está viendo ese fenómeno en la gente, parece que estuvieran delirando, porque no es posible intercambiar, es lo que le explicaba en el gobierno del señor el caudillo de La Rioja, que la gente podía dialogar todavía. Uno podía estar en un asado con uno que decía, oye, yo le voté al turco y no pasaba nada, pero ahora no. O sea, y no solo en relación a este tema, en relación a otras cosas. ¿Por qué? Porque esa cerrazón, ¿no? Veníamos de una época federales y unitarios, después conservadores y no sé cuánto, después peronistas, antiperonistas, después se apaciguó un poco la historieta. Y es como que se volvió a revivir con el kirchnerato, ¿no? El kirchnerismo es lo que vuelve a jalar el tema y crea la grieta, ¿no? Empieza con una grieta. Es muy interesante el fenómeno. Muy extremo, de una punta a la otra. Sí, sí. Y ya no se toma como una divergencia de opinión, ¿no es cierto? O disenso. Blanco o negro. Claro, sino que va a los extremos y cada vez más violentos. En este aspecto, ¿qué es lo que produce que la sociedad no vea? Es decir, entendemos que la pueden inducir. ¿Cómo se puede inducir y cómo puede ser que la sociedad no vea que se ha ido a los extremos? ¿Qué pasa que el hombre se va al extremo? ¿Porque no piensa? ¿Porque no estudia? ¿Porque no analiza? ¿Porque no perdió la oportunidad de discernir? No piensa porque no tiene tiempo primero. No piensa porque no puede.
porque tiene minados los procesos lógicos. No hay cuestionamiento. Pero antes de contestarle esta pregunta, quería terminar con otra cosa que produce, que lamentablemente es un término que acuñaron los psicólogos, pero en un buen sentido, que es la autopercepción del sexo. Eso es cierto, ¿eh? O sea, la autopercepción de todo este pasaje a través del Edipo, porque se lo voy a poner con un ejemplo que lo va a entender perfectamente. Si esto se produce entre los 0 y los 5 años, todo esto. Si usted viste a un nene, como pasaba antes, a principios del siglo XX, se vestían de nenas los chicos, no sé por qué. No siempre, pero vio que hay fotografías. Sí, sí, sí. Bueno, si vos vestís a un chico de nena y lo tratás como una nena, ahí estás induciendo a una autopercepción. O sea, no es la única causa, ¿no? Pero, y sobre todo la ausencia de... Porque, ¿qué pasa? Cuando una pareja se conoce, yo lo hago así porque lo dibujo con 2 círculos, cuando una pareja se conoce, está todo bien, somos el uno para el otro, te conozco de otra vida, la típica. Hasta que esa pareja tiene un hijo. No importa si es varón o no importa. El punto es que ahí cambia la cosa, porque se arma la célula esa, donde el padre tiene que volver a entrar ahí, porque es una, la madre y el hijo son uno. Si el padre no entra, porque pueden pasar, ahí las variantes son infinitas, puede pasar que el padre no pueda entrar, como ley, ¿no? Para cortar, para que ese chico salga al mundo. Uno se puede quedar en esa célula hasta los 40, 45 años, 50, hay gente que no despega nunca. La ley paterna esa es necesaria y es para los dos lados. Yo digo siempre como chiste, pero en realidad, ¿qué es lo primero que hace una mujer que se separa? Se mete a los chicos en la cama. No. Siempre hay que guardar ese lugar. No, acá no, vos dormís allá. O el tema de sacar a los niños de la habitación, que hay que hacerlo tempranamente. Por algo se hace. Aparte, si lo sacás de bebé, no, déjalo. Hay gente que duerme con el nene en medio de la cama. Dice, no, después lo llevo a dormir, pero el chico está durmiendo, pero el chico, o sea, tiene registro de esto, aunque sea auditivo. Clavó su lugar ahí, este es mi lugar. Es necesario. Ahora, después está la introducción de una ley perversa, que ahí es donde está el tema perverso, ¿no? Que es, yo siempre le di el ejemplo de un hombre que entró a robar con un chico en brazo. Bueno, ¿qué le está enseñando? ¿Y de qué manera ese tipo interviene? Interviene con una ley que está distorsionada. No es solamente, es mucho más complejo. Y después el pobrecito, el psicótico, ahí no hay padre, no hay madre, están todos los términos están todos separados, boyando en el espacio. Yo una vez iba entrando en el hospital y típica madre psicótico, iba al hospital de día, iba caminando el psicótico adelante y la madre atrás. O sea, no hay conexión entre los términos. Le recomiendo una película muy interesante donde se produce el fenómeno inverso, que sería el englobamiento por parte de un padre, una película que se utiliza mucho en lo que es el desencadenamiento de una psicosis, porque no hay pasaje de estructura. El que es neurótico, vienen los pacientes a tu consultorio y te dicen, doctor, licenciado, me estoy volviendo loco. Mirá, ya estoy diciendo eso, ya te muestra que no estás loco, ¿no? Pero uno no se lo dice, estás loco, contame. No, pero, quiero decir, no hay pasaje de estructura, pero hay una entidad que se llama prepsicosis, que es el terror de todo psicoanalista, que es una persona que viene patinando por el hielo delgado y por una determinada circunstancia se le desencadena la psicosis. Y esa película es Claro Oscuro, una película clínica, Claro Oscuro. Es un pianista, un australiano, que da conciertos por el mundo, no sé si vivirá todavía, lo interpreta Jeffrey Rush, uno de los primeros papeles que se le conocieron acá. Ese tenía un padre que más que padre era una madre. Es una película muy interesante clínica esa palabra. Psycho. Psycho, la de Hitchcock, dice usted. Bueno, Psycho, sí, Psycho literalmente quiere decir psicópata. Pero ese muchacho
es un psicótico, así lo digo. Le pregunté cuál, porque hay una de un falso antisistema que es Roger Moore. Cuando yo no sabía nada de cómo se manejaba el mundo, lo miraba y me parecía, uff, mira este gordo. Fue seminarista Roger Moore. Bueno, y él hizo una película sobre comparando el sistema de salud norteamericano con los de todo el mundo. En Europa hizo algo parecido con la educación. En algunos sentidos es útil las películas de él. Pero el muchacho vivía con la mamá que estaba pobrecita, momificada. Eso es psicótico. Ahora, ¿qué pasa? Como te decía, volviendo para atrás, que maestras, gente que peina canas, que vivió otra época, es tan permeable a todo esto que ocurre hoy. ¿Qué pasa? ¿No piensa? Yo le digo una hipótesis, porque esto yo no lo puedo demostrar, pero me parece que es como que anhelan cierta libertad que se les supone a los adolescentes y les gusta haber vivido lo que no pueden, entonces de alguna manera se acerca. Es una hipótesis, digo lo que puedo reconstruir, porque yo cuando hablo con una persona grande, tipo 70, 80 años, yo le digo, usted es un privilegiado, porque generalmente la gente como está más cerca del arpa que de la guitarra se lamenta porque, bueno, porque a lo mejor no tiene una vida interior, espiritual, lo que fuere, se le tiene miedo a la muerte, es lógico. Pero yo le digo, usted es un privilegiado, porque usted conoció otras Argentinas que no son estas. A mí no me gustaría ser en este momento joven. Las tienen muy difícil. Lo que pasa es que no lo saben. Bueno, están distraídos. No lo saben, es que los grandes tampoco saben, por todo lo que estamos hablando. Los grandes tampoco le van a decir. Y aunque uno le cuente, no les interesa un pito, porque no lo vivieron. Entonces no es intransmisible la experiencia. El tema es por qué estamos viviendo así, pero yo siempre hago la analogía, una vez dije la expresión, una carambola a 1.000.000 de bandas. En realidad no está bien esa expresión, porque pensé más que nada en el triángulo que uno pone, triángulo, que uno pone cuando abre un juego de pulos de snooker, ¿no? Que es más difícil, más interesante. Bueno, uno le pega, si le pega bien, se desparraman todas las pelotas. Esta gente no ha dejado 1 centímetro cuadrado sin cubrir para hacernos mierda. Y la gente lo que no piensa y no puede pensar, y por lo tanto tampoco se puede unir, es que el enemigo somos nosotros. La humanidad es el enemigo. Y ahí entroncamos con temas religiosos, porque le preguntás quién es el Estado, ¿es el enemigo de quién? De Dios, te dicen. No, el ser humano, de la creación de Dios. Primero creó a los ángeles, después creó al ser humano y encima le puso de reina a una humana, la Virgen María. Porque detrás de toda esta tecnología, de esta parafernalia, de esta modernidad, todo, hay una guerra espiritual. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, por supuesto que esto da para muchísimo. Esto un poco ayudar a pensar, ¿no? Hay un popurrí de cosas. Algún día se podrá profundizar con mayor frecuencia. La carencia de lectura, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso es lo que crea un modelo de identificación. Decir, no, los modelos no, pero eso me lo vas a contestar enseguida, no. Y volvemos de un pequeño corte. Sí. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Marcelo Vázquez, dilucidando un poco de cómo ayudar a pensar. Ya volvemos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires
cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Marcelo Vázquez, hablando justamente sobre todo este tema psicológico y, ¿no?, de esta perversión que hay. Había quedado en el bloque anterior el tema de si todo esto se daba, es decir, vemos que la gente no piensa, cada vez piensa menos, ¿qué falta de lectura, falta de información, falta de... ¿Qué es lo que falta para que no ocurre y que no permite la disyuntiva de poder tener pensamiento crítico? Bueno, todo viene de la pregunta inicial que quedó de la vez pasada, que es cómo enseñar a pensar con gente que tiene el cerebro quemado. Niños que tienen el cerebro quemado y adultos que no quieren escuchar. Es una pregunta que yo me hago, ¿eh? No tengo la respuesta, porque la han hecho muy bien. Bueno, vamos a tener que dar una respuesta, porque el programa trata este tema. No la hay, lo siento. No hay respuesta. La hicieron muy bien. No, pero por lo menos que nuestros oyentes le busquen una respuesta. Por ejemplo, la vez pasada Nicolás Moraz hizo un programa que me hizo sentir tranquilo. Él lo que proponía es una utopía, pero no importa. Un paro impositivo. Y colapsas el sistema. Pero ¿y cómo te pones de acuerdo? Contame. ¿Cómo te pones de acuerdo para tal cosa? No se ponen de acuerdo para temas específicos, ¿no? Pero yo lo que quiero dejar bien en claro es que no es sola. La vez pasada puede haber parecido que el tema era solamente el no leer. Yo lo que me concentré la vez pasada en estimular un poco la parte simbólica del ser humano, porque la imagen te congela, es una fascinación que te impide pensar. No sé quién habrá sido, pero debe haber sido de la escuela de Frankfurt seguramente, el que dijo, una imagen vale más que 1000 palabras. No sé, depende. ¿Por eso es más imagen que lectura? La imagen puede engañar. La imagen, hoy en día... Bueno, siempre hubo Photoshop. ¿Se acuerda de Stalin? Que hay una foto famosa que van caminando al lado de un río y hay un ñato, ¿no? Se ve que después se cayó en desgracia y no sé cómo hicieron, se lo borraron y va el tipo con otro y hay un hueco ahí, pero no importa, O sea... Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, con todo esto de Alemania, ¿no?, y los campos de trabajo. Sí. Que se distorsionó y después había fotos y esto y lo otro, ya la imagen era el impacto. Hay una película que recomiendo que se llama en inglés, porque no me acuerdo qué nombre le Mein puse. Kampf. No. Wag the Dog. De Barry Levinson, que hizo Rayman Trap. Es muy conocida la película, creo que se llama Ponele, ¿no? Mentiras verdaderas. Sí. Creo que algo así.
Trabaja Robert De Niro y Dustin Hoffman, ¿no? Bueno, es que el presidente de Estados Unidos había tenido un problema con una menor de edad, entonces tenía un tipo que le arregla todos los balurdos, con un piluso, barbita, es Robert De Niro. Entonces al presidente mándenlo para China en una visita oficial y acá vamos a generar, y hacen una guerra en un estudio de televisión que lo produce Dustin Hoffman, que está enamorado de su producto. Ahí hay un guiño al famoso Stanley Kubrick, ¿no? Que se entusiasmó tanto que quedó pegado en el proyecto Apolo. Y no voy a decir más nada de eso, pero yo tengo a Stanley Kubrick diciéndole a un periodista que se está cagando en las patas en ese mismo momento, ¿por qué me lo decís a mí? De que es toda farsa, todo el anulaje y silencio. Todo eso. Claro. La autocensura, ¿ves? No, pero bueno, nosotros tenemos nuestra duda. ¿Cuánta gente se pregunta? ¿No llegamos a la luna? No llegamos. Si te lo está diciendo Stanley Kubrick, que es el que hizo la película. Pero te lo está diciendo, el periodista se asusta. Dice, pero ¿por qué me lo decís a mí? Porque se supone que a todos los que participaron en eso lo fueron a buscar. A Nixon le agarró la paranoia, para la redundancia, que se te mataban en esa época, ¿no? Y bueno, la gente no sé si sabe, pero Stanley Kubrick se escapó de Estados Unidos y se refugió en un búnker en Inglaterra. La famosa película Full Metal Jacket, acá conocida como, bueno, no me acuerdo, una de Vietnam, la filmó en un baldío cerca de la casa. Bueno, con respecto a eso, había una película, ya que sos un... ¿Cómo se dice? Cinéfilo. Cinéfilo. Había un documental, no me acuerdo ahora quién era, pero era un documentalista que el tipo decía la aparición de la televisión, ¿no? Y en un momento decía, en Inglaterra, nosotros nos juntábamos en el pueblo, íbamos a una plaza y todos comentaban los libros que leían, entonces jugaban, se mantenían. Cuando empezó a aparecer la televisión, en el año 50 y tanto, la gente empezó a abandonar la plaza. Ya los fines de semana no iba a la plaza, se quedaba. Y después la gente no discutía temas de libros, sino lo que había hablado la televisión. Es decir, habían logrado traspolar, ¿no es cierto?, la lectura, el entretenimiento, el debate. Crear la realidad. A crear en esa. Obviamente nosotros cada vez se va mejorando ese sistema, ¿no? Ahora estamos entrando en el metaverso, ¿no? El metaverso. Por ejemplo, ¿no? Que bueno, que va tomando, es decir, todo va por etapas y por épocas. Digamos, la lectura, obviamente tiene el beneficio de la cultura, de leer, de escribir, ¿no es cierto?, de pensar, el orden, ¿no es cierto?, que tiene que tener al escribir, el libro, ¿no es cierto?, una película también lo tiene, ¿no? Inicia, sigue, concluye. Pero en este aspecto, la falta de lectura con relación a lo que vivimos hoy, ¿en qué efectos hace que el hombre no pueda pensar? La lectura también podía estar inducida, ¿no? Tenemos la historiografía argentina que contaron que todos los malos eran buenos y todos los buenos eran malos, ¿no? Federal y unitario. Yo voy a tratar de dar un ejemplo a ver si se entiende. Vamos a pensar un párrafo de un libro, ¿no? Hablábamos la vez pasada de que ya no era solamente la no comprensión de lectura, sino que ya se hizo extensivo. Hoy un día uno le dice a un pibe, si lo agarra así de sorpresa, le dice, ¿cuánto es 100 dividido 2? Y saca la calculadora. Digo, si uno ve las preguntas que hacen en algunos programas de preguntas y respuestas, encima le dan multiple choice. O sea, yo me acuerdo, Feliz Domingo, ¿se acuerda que estaba Prato Murphy, toda esa gente? Odol Pregunta. Odol Pregunta, con el famoso Claudio María Domínguez, ahora devenido en Gurú. Gurú New Age. Bueno, ahí está otro tema, madre mía. Bueno, él contestaba sobre, yo lo veía el chico. Él como otro, ¿no? Había grandes talentos. Sí. Él contestaba sobre mitología griega. Sí. Bueno, pero había otros que tocaban de 20.000 temas, fútbol, deportes, etc. Yo le cuento una anécdota personal. Yo cuando estábamos en quinto año en el colegio, nosotros en Industrial tenemos 6 años, pero no sé por qué fuimos en quinto. A Feliz Domingo, sí, y yo me había preparado para 2 prendas,
Al final, cada uno de nosotros se había preparado con una prenda diferente. Al final la mía no salió seleccionada, pero yo me había preparado en historia, que era el tema de los conquistadores de América. Y en Yo sé, tocaba una canción de Yes en guitarra. Entonces, cuando hacían las preguntas estos tipos, eran unas preguntas muy complicadas, y yo sabía todas las respuestas porque había estudiado en serio. Las preguntas que hoy en día... El ejemplo que yo quería dar es, si usted agarra un párrafo, el párrafo está constituido por un montón de palabras, pero para usted entender lo que va diciendo, tiene que conocer el vocabulario. Y si no conoce las palabras, ¿cómo hace para entender porque no podría dar en este momento así apresuradamente un ejemplo, pero digamos... el pescador fue a pescar al mar y se encontró con una sirena. Bueno, pero ponele que no sepa lo que es mar el tipo. Entonces no va a entender nada. No es un buen ejemplo, pero no se me ocurre. Tendría que tener un texto acá para decir. Si usted no sabe lo que hilvana, la gramática, todo nos debe haber molestado en su época el sujeto, el predicado. Es una cosa muy interesante. Hay que ver cómo fue transmitido eso. Le da sentido a toda la frase, por supuesto. Pero claro. La coma, el punto. Y bueno, y en eso que decías... eso es la construcción gramatical. La gente está hablando muy mal en este momento, a nivel de cómo arma la frase, quiero decir. Iba a hacer una pregunta, me parece. No, bueno, tenía que ver con eso, ¿no? Con relación a también la tendencia. Había tendencias en los libros, más allá de que estuvieran bien escritos, ¿no es cierto? Ponían una tendencia que hoy la pone también el nuevo orden mundial a través de las plataformas, ¿no es cierto? Las películas, etcétera. Hollywood nos cuenta la historia. Bueno, ¿no es cierto? A mí me asombra que gente como... puro te dice que hay que pensar. Por dónde va el camino. Había dos cosas que quería decir. Una, Barry Levinson es un tipo que es un pichón de Steven Spielberg, ¿no? Pero es asombroso algunas películas que ha hecho, que no sé cómo se las dejaron pasar, como por ejemplo esta, Walk the Dog, ¿no? Después se hizo Rain Man, que es una... Pero... Y quería hablar sobre el tema del metaverso. Yo venía volviendo de un viaje y empecé a mirar la película. No terminé de verla porque justo había visto otras antes y aterrizó. Pero me interesó el metaverso. La película creo se llama Game Player One, ¿no? De Steven Spielberg. Bueno, que la gente en un futuro distópico, creo que transcurre en el 2045, una cosa así, vive en containers apilados así como se puede, ¿no? El muchacho protagonista tiene que bajar con una soga a un ni siquiera campo, es todo tierra, ¿no? Duerme arriba de un lavarropa, pero eso sí, todo el mundo tiene los anteojos de realidad virtual y la gente vive a través de esa realidad. Hay una señora haciendo yoga, hay un tipo que está jugando el golf, o sea, pero todos adentro de un container, ¿no? Yo siempre pensé, yo digo que los nuevos Julios Verne, que son los tipos que saben de qué va la cosa. O sea, no es que tienen poderes extrasensoriales y adivinan el futuro, sino que saben profundamente. Para mí son George Lucas, Steven Spielberg, John Cameron, y el otro es está faltando uno, Ridley Scott. Y si le agregamos en literatura, otro podría haber sido Stanley Kubrick, pero parece que Stanley Kubrick, si bien era masón grado 33, era un tipo que debe haber tenido algún tipo de conflicto de conciencia, porque después se dedicó a deschavar un montón de cosas, con guiños y cosas por el estilo. Y el otro es el famoso escritor, maravilloso, pero era Arthur C. Clarke. Estos tipos saben hacia dónde vamos, eso es lo que quiero decir, saben perfectamente hacia dónde vamos. Bueno, lo han manifestado en películas, ¿no? Exacto. Sí, y no es una programación predictiva, porque es como que la programación predictiva es como que de casualidad la aciertan. No.
Los tipos saben hacia dónde va, te lo muestran para que vos después, el que avisa no es traidor, te están avisando hacia dónde vamos. Ahora, ¿usted se cree que esto lo puede pensar la gente? Si la gente está mirando el atentado, el magnicidio que se cometió, ¿entendés? ¿En qué estamos nosotros? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a introducir que encierra todo lo absurdo ahí, ¿no? Porque obviamente es una obra de teatro hecha mediocre, berreta, como decía. Yo venía en un taxi recién para acá, bueno, veníamos hablando, bárbaro, y digo, perdón, una pregunta. Para usted, porque yo no quise tocar el tema político, le digo, ¿fue verdad o mentira? Magnicidio, me dice. ¿Qué vas a hablar? Claro, los medios de comunicación están paca, bombardeando permanentemente. Entonces la gente va a terminar creyendo que es verdad o depende de qué canal le van a dar más importancia. O sea, 5N en el caso ya habría premeditado, ¿no es cierto? Pero esa es la razón, no hay duda, Presagiado que eso iba a ocurrir y ocurrió. Pero no hay duda, el tema es que no hay duda. Sí, no hay crítica. Y los medios, bueno, son justamente los promotores de que no haya crítica, ¿no? El pensamiento esto tiene único, que pensar. Claro. Tiene que pensar. Exacto. Con relación a, bueno, ahora estamos, recién también hablabas el tema de la New Age, ¿no? Habías hablado un poco, María Domínguez, ¿no? Claudio María Domínguez, ¿no? Que hoy es el gurú New Age. Pero de repente vemos mucho tema de New Age, muchas sectas, ¿no? El caso de Juan Perkovic, de la escuela de yoga, que acaba de ser descubierto, en fin, 50% eran de origen israelita, otros 50% eran sometidos, en fin, había de todo, ¿no? Pero sirvió para todo, para la degeneración, el sexo madre-hija, hijos... es un caso aislado ese, yo lo quería abordar desde otro punto. ¿Qué pasó? Ese es un caso delincuencial insertado en una institución de nuevo orden, de New Age. Sí. Pero yo... Pero Plácido Domingo, madre mía, todos los derechos humanos de hoy, ¿no? En defensa de este tema, denominándolo como antisemitismo cuando se los denunció. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué falta? ¿No? Yo el tema de la New Age lo quería abordar desde el punto de vista que es un sustituto de la vida espiritual que le brinda el sistema al individuo alienado de esta sociedad. ¿Entiende? Porque... O sea, lo alinean, lo separan de la iglesia o de la fe católica para transformarlo en este pequeño... Sí, ahora le voy a decir algo que va a servir para los que nos están escuchando. Se lo digo a todos los católicos, porque va a pasar... no sé si lo saben, pero la iglesia está infiltrada, según Damián Galerón, de Adoración y Liberación hace 100 años. Pero a partir del Concilio Vaticano II ni le cuento. Bueno, ya lo había dicho. Bueno, está infiltrada de el Papa, masonería, el humo de Satanás, ¿no? Masonería, marxismo y lobby gay. Entonces, lo primero, cuando la gente escucha a Jesucristo, escucha a la Virgen, ya cierran los oídos, ya está. Yo quería recomendarle algo a los católicos, que es lo siguiente: cuando empiezan a tirarle a la iglesia, que tiene motivos y más en este momento para que se le tire como munición gruesa, hay que decirlo, ¿no? El tema de los curas pedófilos, porque no, claro, no hay de otras religiones, no hay pedófilos en otras religiones, solamente los curas. Si es tan perseguida la religión católica, si es tanta pelotudez, tanta que no sirve para nada, ¿por qué se ensañan? Digamos, ¿por qué es la única perseguida, digamos, en este momento? Pero lo que le quería decir a la gente, cuando le vienen con el tema de que por ahí tienen razón, de los curas pedófilos, de los curas corruptos, de lo que sea que anda con fulano, yo lo que le diría es, lee Vidas de Santos. Vaya a encontrar un santoral hoy en día en una librería, no lo va a encontrar. Porque eso es lo que, digamos, la religión es una cosa, la doctrina de Cristo es una cosa, y la institución formal, el edificio de la iglesia es otra cosa. Y la gente confunde esto con lo otro. Con la fe. Con la fe, que es distinto. Si vos querés aprender de fe, lee Vidas de Santos, no hay otra, porque con la iglesia siempre vas a
Y tienen razón los que la critican, pero hay santos varones en la iglesia. El otro con un amigo nos preguntamos por qué hoy en día no hay santos. Lo que pasa es, digo, primero que nada somos muchísimos más que antes cuando había los santos, pues parece que los santos estaban todos en la Edad Media. Pero el punto es que el satanismo ha acampado a sus anchas como nunca. Y con respecto a la New Age, lo que quería decir es que hay que desconfiar de todo lo que te proponga, seréis como dioses. Porque... Suena a la serpiente, ¿no? Sí, es que es eso. Lo satánico es seréis como dioses. Entonces, nunca vas, ni siquiera el astado es como Dios, porque es un ángel, es criatura. Por eso no le puede ganar nunca. Ahora, la pregunta filosófica y la pregunta que nos hacemos todos, porque no tenemos que chupar este caramelo, pero bueno, son cosas de Dios, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, sí hay beatos y tantos, ¿no? Ahora sí, pero ¿quién los nombró? Arraburi. ¿Quién los nombró? ¿Quién los nombra? Bueno, la iglesia. Eso también. No, sí, pero ¿la iglesia de quién? Ahí, este es el punto. La iglesia de Cristo. No, pero digo el Papa a cargo de esos nombramientos, porque hay los nombramientos siempre, o sea, hay gente, es más, hay innumerables mártires que no conocemos. Cualquiera que muera por la fe, que no apostate, como quien dice, es un mártir. Claro, es todo un proceso hasta que se determina si hubo milagro, hubo algo. Sí, los tiempos de la iglesia, pero yo estaba hablando de, por ejemplo, los santos que nombra nuestro actual Papa, por ejemplo. Bueno, ahí lo dejo, o sea. Pero el punto es que el tema de la New Age, yo quería introducir brevemente un tema que es preocupante, que es la desintegración de la familia, que es el enemigo número 1 de hace muchísimos años. Yo le estaba comentando de fuera de cámara que esta cosa, por lo menos en Estados Unidos, empieza en los años de bonanza, cuando Estados Unidos empieza a enriquecerse más que nunca con el plan Marshall. Porque ellos, viste, como es el nuevo orden mundial, te destruyen y después te venden la reconstrucción, ¿no? Entonces, eran años de gloria. Ahora, estaban todos esos barrios tipo Springfield, de los Simpsons, preciosos, hermosos, las mujeres con esos vestiditos esperando al marido, los años de oro le dicen, ¿no? Esos autazos que para ir hasta la esquina le tenía que poner 10 litros de nafta, porque la nafta era barata, sí. Tipo el batimóvil, esa onda, ¿no? Bueno, el lavarropa, el lavavajilla, ¿no? La cafetera eléctrica, todo parecía sonreír, pero la familia ya se estaba empezando a desintegrar. Cualquiera que quiera ver esto y lo que tiene que ver con la función paterna ausente, vea, por favor, un clásico que es Rebelde sin causa. Pobrecita esa gente. No solo James Dean, sino Natalie Wood, el papá de Natalie Wood en esa película, Madre de Dios, y todo el conjunto de alumnos. Antes de hacer el famoso duelo con los autos, tienen la oportunidad de rectificar, porque se pregunta, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué lo hacemos? Uno termina muriendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Salmineo, ¿no? También la familia, toda familia desintegrada. Eso era a fines de los años 50. Pero ¿eso qué fue? Fue el antecedente de los runaways, que son los adolescentes que se fugaban de las casas. Porque los norteamericanos, protestantes. Bueno, los protestantes, lo digo porque, bueno, tienen su propia forma de religión, ¿no? En relación a Cristo. Lástima que le falta una figura fundamental que nosotros invocamos acá todo el tiempo, que es la Virgen María, ¿no? No es poca cosa que falte eso. Además, bueno, toda la concepción protestante, Pero ellos son, esos adolescentes que ya se venían, ahí empezó el fenómeno de las pandillas, chicos que fueron criados sin padres, Amor sin barreras, West Side Story, ¿no? Que las pandillas latinoamericanas, los irlandeses con los puertorriqueños, ¿se acuerda? Bueno, que bailaban y toda la historia esa. Bueno, pero ¿qué pasa? En la década del 60, esos chicos se fueron a tirar en manos de unos lobos
con piel de cordero, que eran tipo más grandes, que fueron los gurús hippies. Porque el hippismo, hay que decirlo, fue un experimento social. Y no solamente por el tema del ácido lisérgico, sino porque fue toda una cosa que se le vendió a la gente, ¿no? Bueno, en manada, estas chicas, estos chicos, el amor libre, todo lo que... Esto fue una mentira. La gente no sabe, ni lo va a saber, ni lo va a investigar. Pero el verano del amor, ¿no? El flower power, todo eso. Es decir, y después de ahí, muchos de esos gurúes hippies terminaron a la cabeza de empresas de informática, o sea, bien psicópata todo, ¿no? Bueno, y la gente salió muy herida de todo eso, sobre todo a nivel psicológico, por no hablar de la gente que salió destruida con el ácido lisérgico, ¿no? Que incluso en la película Augusto, guarda con el ácido marrón que es malo, qué sé yo, ¿viste? Una cosa. Bueno, rock and roll y todo, ¿no? El terror, bueno, el rock and roll. Que viene. Yo que soy músico y me gusta a mí el rock and roll, pero hay que decirlo, el blues es una música satánica. Es así. Porque tiene que ver con los pobres, gente de color que en realidad no tendría nada que hacer si no lo hubieran llevado estos protestantes, no los hubieran traído de África. Entonces después se les generó un problema. Esta gente siempre es animista, están siempre con el tema ahí en el Mississippi, están con el tema de la brujería y tal. Y bueno, el blues es una música de gente, yo le tengo mucho respeto. A mí me gusta, pero no escucho más de 1 o 2 temas porque... Y el rock and roll es un hijo del blues. ¿El jazz? El jazz fue de negro también. No, hay que decirlo. Yo siempre digo esto, la gente de color es dionisíaca. Y el blanco, pero es un tema, no sé, el tema de los instintos más primitivos lo tienen como son buenos músicos, buenos bailarines extraordinarios, pero yo no conozco un filósofo negro, por ejemplo, con todo respeto, ¿no? Y le va el crimen también, porque uno puede decir, bueno, sí, las consecuencias sociales, bueno, pero en África también se mataban antes, o sea, las lanzas y todo eso. Ahora, también África fue destruida por el colonialismo protestante, ¿sí? Bueno. Y después, bueno, el punto es que los blancos, qué sé yo, por ejemplo, el canto gregoriano es un canto que eleva el alma. Mozart, qué sé yo, que era masón, pero no importa, o Bach, en cambio la música siempre tiene que ver con el ritmo, con la sensualidad. No estoy criticando, a veces hay blancos que quieren ser sensuales como los negros, no lo van a lograr, y no veo a la inversa, porque es un tema de apolíneo o dionisíaco, ¿no? Darle maneja, que es lo que mueve todo lo que sea reggaetón, todo ese tipo de cosas que estimulan los apetitos más y yo no soy ningún puritano, claro, estamos hablando objetivamente de esto. Pero esa cumbia villera, lo que acá se impone como música popular, digamos, ya para la gente más pobre, ¿no? La de la villa, etcétera, etcétera, y que lo vemos también ahora en fiesta de casamiento, que también se pone esa música, ¿no? Sí, me río porque Capusotto tiene un sketch que se llama Alta Llanta, que son unos extraterrestres que como tienen 8 pares de pie, vienen acá a comprar alta llanta. Entonces, es un juego, un doble juego, como uno se encuentra con estos fieritas, amigo, todo eso, y entonces, como... ¿Qué es esto, no? Como extraterrestre, ¿no? Está muy bueno ese sketch. Y todo lo que dice Capusotto en los editoriales, aunque lo dice con humor, es muy serio. Y estos altayatas estudiaron, se recibieron en 15 minutos en la facultad, y hay una parte que habla de la teoría de Gramsci, ¿viste? Y es tal cual, ¿no? Lo que está diciendo, la infiltración cultural, eso habla. Entonces, ¿cómo influenciar a una pareja de conchetos sería, y lograr
que es un tema de Gramsci eso, de infiltrar la cultura desde abajo, que la subcultura tome a la cultura y la destruya. Claro, la teoría de Gramsci era la revolución se hace de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y por medio de arriba cambian rápido, pero la idea es cimentar en el abajo el permanente, ¿no? Bueno, da para mucho lo que estamos hablando, ¿no? Pero volvamos de vuelta, o por lo si vamos, ¿no? El tema de... Es que está todo relacionado. No, por supuesto, porque es todo un paquete. Y la educación es el pilar de todo, o sea... ¿El narcisismo, endoísmo? El narcisismo se está creando... Primero yo clínicamente observo algo que es de muy mal pronóstico, que son los trastornos narcisistas de la personalidad. El trastorno narcisista es la persona que lo único que le importa es sí mismo. No necesariamente tiene que ser alguien malo, porque si es malo es un psicópata. Todos los psicópatas son narcisistas, es así. Pero es alarmante porque yo no sé, como que la gente está en cada uno en su burbuja, ¿no? Le habrá pasado, yo no sé si usted maneja en auto o no, pero es que la típica, eso hace años, va solo por la calle, loco, va solo por la calle, el otro no existe. La famosa gauchada argentina, la gauchada puede ser como gaucho, puede ser en el interior, pero acá en la capital olvídate, la gente... Bueno, las urbes se volvieron impersonales. Uno puede estar rodeado de mucha gente y estar solo, ¿no? Podrá haber una multitud, pero uno está solo. Bueno, pero eso es parte de un narcisismo, o es el hombre que empieza a amarse a sí mismo. Es decir, vos recién planteabas, seréis como dioses. No, pero igual no es lo mismo una cosa con la otra. La belleza del hombre, cómo es metrosexual, y ¿viste? Entra... Frivolidad, pero es decir, el origen de esto, del narcisismo, la verdad que no lo podría determinar. Yo creo que se va constituyendo con el entrelazamiento de todos estos temas, porque ¿qué tocamos? El pensamiento, la educación, la unidad familiar. Está destrozada. Las familias monoparentales, ¿qué es eso? ¿Cómo familia monoparental? ¿Qué es eso? No, es un contrasentido. Si las familias son dos con uno, bueno, y más, ¿no? Todas las variantes. Bueno, bien lo planteabas, era la eliminación del hombre, crear la mujer, ¿no? Con los el hombre, hijos, hay una propaganda muy famosa. Es un proveedor, la mujer es una menstruante, dicen ahora en Chile, no sé dónde, ¿no es cierto? ¿Se acuerda la propaganda de un famoso banco, ¿no? Argentino, hasta hace poco, que eran una pareja? Los muchachos de La Brújula hicieron el programa sobre el etos masculino, me acuerdo. No sé si lo tocaron ellos, pero yo lo pensé inmediatamente. Tal vez lo hayan tocado. Esta pareja, donde el tipo, el modelo de masculino de esa pareja, ¿no? A mí me hizo reír mucho una vez, estaban haciendo la parodia de Titanic, ¿no? Entonces la mina estaba así, como Kate Winslet, ¿no? Entonces dice... ¡Ay, qué hermoso! Dice, si yo me tiro, vos te tirarías. Y el tipo le dice, y calculo que sí. ¿Cómo calculo que sí? Me encantó. Pero quiero decir, ahora, la pregunta que yo me hago es, esa tarjeta que la mina le saca chispa, ¿quién la banca? Al tipo lo muestran como un amo de casa, porque parece que es la única que sale, la mujer ahí. Estoy hablando objetivamente y estructuralmente de la situación, o sea, qué modelo y qué modelo. Y el modelo de la mujer es un modelo consumista, o sea, me relleno los vacíos existenciales con objetos. Nunca te va, porque ahí está el tema de la publicidad te ofrece objetos, señuelos, le dicen en la escuela francesa, que nunca es eso. Nunca, pues en realidad de acá estaba el tema del deseo y el querer. El deseo no tiene objeto. En realidad, es la zanahoria delante del burro. Sin duda, y obviamente la zombificación. Estamos en una sociedad zombie. Bueno, le vienen anunciando ya, ¿no? Y después los cómics. Siempre nos pueden... Todo está siempre concatenado, ¿no es cierto? Esta gente siempre nos puede sorprender con algo porque siempre es peor. Claro. Digamos,
la publicidad ofrece, yo creo que lo que hablamos la vez pasada, subliminalmente o con imágenes, la imagen, ¿no? Te muestran esos autazos andando por las cornisas de Mónaco, ¿viste? Y vos si te compras ese auto, sos un ganador, sos el mismo pelotudo de antes que se endeudó no sé por cuántos años para comprar ese auto, pero sos el mismo boludo, no cambia la cosa, ¿entendés? Sí, bueno, la publicidad, entre comillas, yo tengo un primo que fue publicitario, ahora no, pero nuestros caminos se separaron en la vida, pero yo digo, pero en realidad estamos en mando supuesto, porque él trabaja para dormir y yo trabajo para despertar a la gente. Igual quédense tranquilos que va a desaparecer el psicoanálisis, que es como digo siempre, es un método de desarrollo de la personalidad y de apertura, de la que uno se da cuenta cuando hay el verdadero psicoanálisis, no las cosas que estábamos hablando el otro día, que hay de todo, además los buenos psicoanalistas se consiguen por recomendación, no salen en el diario. Claro. Y no trabajan por amor tampoco. Sin duda, sin duda. Y entonces, obviamente se está borrando la historia. Y si no sabemos qué pasó, nos la cuelan. O sea, si no sabemos qué pasó, nos dicen, bueno, nos mienten. Qué sé yo, gente que por ahí barría el piso en los lugares donde se reunían los montoneros, ahora resulta que son grandes héroes. No sé, ¿entienden lo que le digo? Que sí, bueno, podemos armar la historia a medida. Bueno, todos los libros publicados de diferentes temáticas aquí, por ejemplo, bueno, desaparecieron, ¿no? Tal vez no se editaron porque ya no hay más interés, tal vez hay pocos que lo compran, tal vez las editoriales se transforman en el gran negocio, qué es lo que vende, qué es lo que no vende, cómo rearman el libro, qué tendencia tiene que tener el libro, ¿no? Hoy en día. Entonces, estamos viendo que libros importantes como los de, qué sé yo, Membiel, pocas librerías están reeditándolas, ¿no? Pero no se transformó en todas las librerías que antes lo tenían, ¿no? Ahora solamente algunas pequeñas librerías tienen ese tema. Claro que la visión del hoy con relación a Membiel seguramente sería antisemita para hoy, ¿no? O el padre Castellani o... Pero se dice eso un poco como con lo políticamente correcto para acallar la voz, porque si uno lo pensara normalmente, se podrían cotejar opiniones. Claro. Pero es que no, eso tiene que estar callado. No conozco demasiado la obra del padre Membiel, pero Hugo Guas, por ejemplo, que sacaron el nombre de la biblioteca cuando fue 25 años presidente de la Biblioteca Nacional, fue el que armó la Biblioteca Nacional. Y con respecto al tema del vocabulario, yo recuerdo cuando yo era chico, era una aventura averiguar las palabras. Ahora los chicos no tienen curiosidad. Uno buscaba a ver si está tal palabra y la buscaba y tenía la definición. Tenía que hacer ese trabajo para poder entender las palabras que vos no conocés. Eso se ha perdido. Bueno, pocas personas que uno puede leer, ¿no es cierto? O escuchar, como el tema de Antonio Caponeto, que tenía que tener un diccionario. O los muchachos de la brújula. Muchachos de la brújula, ¿no? Sí, que eran cabeza a cabeza a ver quién hablaba más difícil, ¿no? Cuando una vez Davo le dice, el ínclito, dice, la mierda me tuve que tirar de cabeza el diccionario. En rigor de verdad. No, está bien, es una forma muy seria de manejarse. Sí, pero eso puede hacer que... estimula a otros a aprender también. Sí, bueno, Lacan, además aprovecho para redondear, me fui por la rama la vez pasada, que el tema de la película está Quo tenía que ver con lo único que quería decir, es que el tipo necesitaba volver a su país para sentirse maltratado un poco. Claro. ¿Entiende? Necesito... El tipo cuando toca la bocina así porque tenía uno delante, viste, como que... Claro, porque en Suecia te estaba manejando y dice, no, espera, ya va a arrancar, le dice la mujer. Pero está en verde, le dice. El choque Yo pasaba el otro día, así muy rapidito, pero por la calle y veo que le tocan al patrullero. El patrullero le tocan la bocina al patrullero. Y el patrullero se corre y qué sé yo, bueno, y pasan todos los autos. Yo me acuerdo en Estados Unidos, tocar la bocina a un patrullero.
no Hace sabés. un toquecito argentino, como de con amor. Tuve que ¿no? parar una multa, me hicieron, no sé, las 1001. Pero bueno, con ciertos sistemas no se juega. Entonces, para resumir, iniciamos el programa de cómo ayudar a pensar. Se ha volcado acá una enormidad de posturas, de disyuntivas, de temas, ¿no es cierto?, donde se ha puesto la cara y la contracara, ¿no? Haciendo justamente honor a este programa. Pero la idea es, ¿qué le dirías a la gente para ayudarla a pensar? Es decir, más allá de que algunos dicen pensar con el cerebro propio, no el ajeno, depende todo de qué lees, qué estás mirando, cómo quién te rodeas, qué hablas, en fin. Eso es lo que hace al pensamiento y el pensamiento crítico, ¿no? Se me ocurre una idea ahora, que es un tema que pienso desarrollar, que hay que agarrar una cosita que a uno le pueda interesar y empezar a tirar del hilo a ver qué sale. Por ejemplo, sería una. Otra cosa que se me está ocurriendo, unas revistitas muy piola que se llaman Enigmas Lógicos, que en función de los datos que tenés que deducir los que te faltan. Eso estimula mucho. Las palabras cruzadas, las palabras, a mí me gustan especialmente, la sopa de letra, pero me gustan las palabras cruzadas, me gustan, las hago con los ojos cerrados, pero me gustan los autodefinidos y silábicos, ¿no? Pero le voy a contar un tema que yo estoy investigando, me fascina realmente, a consecuencia de un tema de un músico inglés, se llama Morrissey. En realidad sí, tiene un tema que se llama El último de los Playboy internacionales, ¿no? Un tema muy conocido. Bueno, ahí me enteré de la existencia de dos gángsters ingleses que eran mellizos univitelinos, los hermanos Cry. Bueno, ahí empecé a tirar y me empecé a encontrar con todo el mundo, porque bueno, a mí me interesa mucho el tema de la mafia, tanto norteamericana, sobre todo de los 80s, 70s, 80s, y nada más los mafiosos ingleses me interesan mucho también, no sé por qué, pero quizás porque es un estado... La mafia viene desde el año 1100. Sí, pero mire, pero fíjese lo que a mí me interesa, que es un estado dentro del estado, pero donde las tres poderes funcionan perfecta y aceitadamente. Fíjese por dónde, ¿no? No me interesa toda la parte del morro, digamos, sino eso, ¿no? Que funciona, ¿no? Además que siempre se meten y además trabajan con los vicios del ser humano. Pero no siempre se encuentra algún pero vicio. hay, o sea, de una canción yo me fui para otro lado, o sea, las referencias, a ver a qué está haciendo alusión. La vez pasada descubrí un canal en YouTube que es un muchacho argentino que por la edad que tiene es demasiado joven para entender ciertos sketches de Capusotto, tales como Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero. Entonces él se ve que hablando con el padre o hablando con gente, trata de explicarle a los jóvenes algunos personajes las referencias, o sea, hay que ir a las referencias. Es decir, y bueno, eso es en función de las cosas. Lo que pasa es que si a vos te tienen aturdido, o porque no llegas a fin de mes, o porque los problemas familiares que tenés, está todo articulado. Es una carambola, un millón de bandas. ¿Sabés lo que le digo? No hay mucho respiro. No hay escapatoria tampoco de ahí. Marcelo, creo que bueno, hemos cumplido, por lo menos en otra oportunidad, iremos, como decís, tirando del hilo, para tocar otros temas que hagan a la realidad, más desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto? Psíquico, yo pienso abrir un canal en YouTube cuando tenga tiempo, porque estoy terminando de jubilar. Cuando tenga un poco de tiempo voy a hablar, no sé todavía qué formato le voy a dar, pero voy a tratar. Una de las cosas que hablar es de estos tipos. Me parece muy bien, Asegúrate de que no tocaste más. No, pues cerrarte el canal tan rápidamente. Es historia. Hay una película Leyenda, donde Tom Hardy interpreta a los dos hermanos. Mirá. Véanla, muy bien ambientada. Muy bien ambientada en la película, puede gustar, puede no gustar, pero eran bravos los tipos. Marcelo, muchísimas gracias. Estaremos en contacto nuevamente pronto. Gracias. Bueno. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Qué interesante, ¿no? Porque son muchos temas y como bien dijo Marcelo Vázquez, ¿no? Está todo concatenado, ¿no? Está todo complicado, está todo unido, ¿no? Obviamente hay un poder que nos conduce hacia el abismo.
sin duda, y no escatima esfuerzos, ni sectores, ni familias, ni edades, ni nada, ¿no? Es como que todo el abanico de actividades del hombre va, ¿no es cierto?, hacia una misma dirección. Obviamente, el destino que es esta élite o este poder mundial o este nuevo orden o gobernanza mundial, etcétera, ya tiene marcado su paso, ya sabe dónde quiere ir. Bueno, ahí estamos nosotros, de este otro lado, que cuando el programa dice hay que ayudar a pensar o cómo uno puede ayudar a otros a pensar, efectivamente es la base de poder resistir a ese plan mundial. Si nosotros pensáramos como tradicionalmente pensábamos, seguramente no estaríamos comiendo la pólvora que nos están vendiendo hoy en día. Yo veo programas en los cuales por ejemplo, el magnicidio de la supuesta Cristina, esta farsa que hemos vivido, y que se ha tocado todos los temas, se ha analizado, si la pistola, que esto, lo otro, todo el ámbito de lo posible entre lo tendencioso de un lado o del otro. Pero se tocaron todas las variantes. Las verdades que pueda contar uno son consideradas mentiras por el otro, las verdades del otro serán consideradas mentiras de este lado. La única realidad es que nosotros hemos vivido 2 años y tanto impuestos frente a algo que supuestamente se daba y que eso involucró a que todo el mundo tenía que, ¿no? Y eso implicó que la gente ni siquiera pensara, nadie cuestionó. Es verdad, no es verdad, puedo salir, no hay gente en la calle, cerraron todos, quebraron negocios, es decir, algo pasó que la gente dejó de pensar y quedó sometida a las plataformas digitales o a la televisión, que fue la que le bombardeó la cabeza 24 horas. Yo no sé cuánta gente ha tenido oportunidad de leer un libro, pero sí se desató violencia familiar, conflictos. Hoy en día, ¿no?, hay una cantidad de suicidios en los chicos jóvenes, en los niños jóvenes, justamente debido a esta intolerancia, o sabe Dios, ¿no?, la cantidad de divorcios, ¿no?, la cantidad de separaciones, los conflictos que ha habido, han sido tremendos. Pero esos temas nadie los toca, ¿no es cierto? Es como intocables. Entonces quiere decir que nosotros hemos perdido la capacidad de pensar. Aunque este canal ha tratado permanentemente de ayudar a pensar, evidentemente el poder tiene más fuerza, es más poderoso y evidentemente llega más rápido, ¿no? Y ha logrado traspasar, ¿no es cierto?, justamente la forma de pensar. Y todo el mundo dejó de pensar y empezaron el pensamiento único, ese famoso lineamiento que el poder mundial quiere. Bueno, eso es lo que debemos romper. ¿Cómo? Como dice un poco acá Marcelo, tirar el hilito en cada cosa para descubrir la verdad detrás de ella, ¿no? Y saber distinguir, ¿no?, el bien, el mal, lo correcto, incorrecto, lo bueno, lo malo, ¿no es cierto?, lo que puede dañarnos o no. Bueno, eso es un ejercicio que debemos volverlo a poner en práctica. Justamente por eso eliminan la fe católica, ¿no?, la espiritualidad, porque es parte del cimiento por la verdad, es parte del cimiento que nos permite, ¿no es cierto?, pensar sanamente. Eso es lo que voy, ¿no es cierto? Y es justamente lo que más se ataca, como bien decía acá Marcelo Vázquez. No atacan al judaísmo, no atacan a los musulmanes, al hinduismo, no, eso no se ataca, pero sí la Iglesia Católica. Entonces, más allá de sus propios errores, como bien dijo, pero bueno, hay que rescatar lo bueno. Y lo bueno está en la fe, en la doctrina, en la trascendencia del hombre hacia otra vida, pero tenemos que trabajarla pensando, ¿no? Ojalá que ayude. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.